Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Humana, el podcast de Hospital Británico. Soy Manu da Silveira y junto a la psicóloga Chiara Riera vamos a estar hablando sobre una etapa a la que a veces no se le da tanta importancia o de la que poco se habla, el posparto y la salud mental de la madre. Qué importante que es que este momento vital se aborde desde un enfoque terapéutico y que la psicología entre también ahí a mirar cómo está esa madre, cómo está esa familia. Gracias, querida Chiara Riera, por sumarte a esta conversación. Sos psicóloga y vamos a aprender contigo. Bueno. Por un lado, se empieza a abrir un poco más la conversación, se vamos derribando mitos, ¿no? Esto de que obviamente que es un momento divino de la vida, inolvidable, y se amplía la familia, pero también hay muchos cambios. Y una vez que se da ese nacimiento, subimos a la habitación y ahora... Bueno, qué momento, ¿no? Sí. Bueno, creo que cómo nos podemos llegar a sentir las mujeres en ese momento, creo que hay tantas respuestas como mujeres madres hay en el mundo, ¿no? Porque no deja de ser algo muy personal y muy subjetivo, y me parece que eso de llegar a la habitación y de llegar a ese momento tiene que ver con todo lo que pasó antes también, ¿no? No es un hecho aislado, sino que está relacionado. A ver, nos podemos ir muchísimo más atrás en la historia, desde que éramos niñas y jugábamos con esas muñecas. Total. Y nos imaginábamos, pero no nos vamos a ir tan lejos. Pero sí está muy condicionado por cómo fue la búsqueda de ese embarazo, ¿no? Por si ese embarazo llegó después de alguna pérdida gestacional, por si ya hay otros hijos, por si venimos de un tratamiento de reproducción asistida. Entonces hay un antes que tiene que ver ya con la búsqueda, ¿no? Que ya hacia esa historia y que condiciona y va determinando de alguna manera. Pero también cómo se vivió ese embarazo, ¿no? Creo que en lo más inmediato, lo que más impacta en ese momento en que, bueno, llegamos a la habitación con nuestro bebé, es el momento del nacimiento, ¿no? Están como esos tres puntos, la búsqueda, el embarazo y cómo nosotros nos sentimos en el momento del nacimiento de nuestro hijo. Viste que ahora se habla mucho del nacimiento humanizado, del parto humanizado, donde se le da muchísima importancia a todo el entorno, a brindarle el mejor entorno a la mujer, que yo siempre digo, hablamos de parto humanizado, y una vez leí que me pareció muy interesante el concepto que deberíamos hablar del parto mamiferado, ¿no? Claro, porque esa cosa de intimidad, esa cosa, ¿no? Porque es en realidad lo que tratamos de hacer, ¿no? Darle la libertad de movimiento, que la mujer pueda hacer su plan de parto y que se sienta acompañada y respetada, ¿no? En ese momento. ¿Por qué condiciona tanto todo ese momento? Porque lo que la naturaleza nos da es que después del alumbramiento, que es después que nace el bebé, después que se desprende la placenta, es el momento en que empieza nuestro puerperio. Y en ese momento la naturaleza nos impregna de hormonas que están favoreciendo el encuentro con ese hijo, ¿no? Que son las endorfinas y la oxitocina. Entonces, eso hace que algunas mujeres recuerden ese momento como el mejor momento de su vida, ¿no? Que lo viven como de un momento de mucha euforia, de amor absoluto, ¿no? Es porque esas hormonas están actuando en ese momento y es lo que favorece ese encuentro. Y por otro lado, el bebé también nace en un estado que se llama estado de alerta tranquila, que son estados por los que después también van a volver esos bebés, pero nacen en ese estado que también favorecen el encuentro y están mucho más, viste que cuando están despiertos con la mirada atenta, con la mirada fija y que se puede establecer hasta un contacto visual en ese momento, que también permite el encuentro y el conocimiento mutuo entre los dos. A veces hay mujeres que no lo viven de esa manera, porque ¿no? En esto de no idealizar las situaciones, me parece que también es importante aclararlo. Hay mujeres que no lo viven de esa manera. ¿Y qué pasa? Pasa que tenemos un cerebro racional que a veces obtura, digamos, estos procesos naturales que el cuerpo nos da. Y lo que pasa es que cualquier señal de alarma que nos genere ansiedad, que nos genere miedo, que nos preocupe, un movimiento, una cara, un gesto, algo que nos alarmó o nos sentimos en riesgo de alguna manera en esos momentos, ya dispara la adrenalina. Y la adrenalina es antagonista de las endorfinas y la oxitocina. Entonces, cuando aparece el miedo, todo ese otro proceso se ve interrumpido. Entonces hay mujeres que
dicen, no entiendo las mujeres que viven, ¿no? De una manera o de otra. Pero bueno, de alguna manera, ¿cómo se vivió eso? Y qué disparó también, porque a veces es algo que pasa en el entorno, pero a veces es un pensamiento. Un pensamiento, ¿No? un Digo, a veces es segundo. algo que vos ves el ambiente, está toda la condición dada, pero bueno, pero esa mujer no se termina de sentir cómoda en ese lugar y bueno, y pasan estas otras cosas también. Y ahí nos vamos ¿no? Después de toda esa experiencia nos vamos a la habitación. Sí. Y ahí lo que pasa es que la mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad muy alta. Y que se está adaptando a su identidad de madre y que está empezando a entender todo lo que eso implica. Y es un montón. Es un montón. Yo tuve la posibilidad de conversar contigo cuando nació mi hijo Matías, y yo tengo como esa cosa de verbalizar mucho, ¿no? De poner en palabras, y tengo el recuerdo de que le pedí a mi esposo que viniera conmigo, que se acercara, y entró la nurse y le digo, es que es todo tanto, siento mucho el amor, siento mucho el miedo, Mucho como que me todo. hubieran subido la Sí. intensidad así de la lámpara con la que veo la vida. Y la nurse me miró y me dijo, te bajó la maternidad, Manuela, ¿no? Y es como el Bienvenida. software de bienvenida, porque es Claro, también sí. abrirse una vulnerabilidad nueva Sí, y un sí. estado de presencia también nuevo, Sí, sí. que en ese momento decís, wow. Y algo, ¿no? Que bueno, cuando es tan deseado, digo, esto de esperar los 9 meses, ¿no? Para conocer a este bebé, para tenerlo en brazos y querer hacer todo bien, porque lo que Claro. tenemos las mujeres es esto ahora, ¿no? Que queremos que en todos los aspectos de nuestra vida, queremos ser mujeres, la super mujer maravilla. Totalmente. ¿No? Entonces, empezar algo tan desconocido, que nos sentimos tan sin herramientas a veces, ¿no? Y que todo está empezando, nos llena de ansiedad también, ¿no? Digo, a veces aparece como esto de la vulnerabilidad, pero de repente se dispara en esto de cómo voy a hacer, ¿no? Y ahí empieza como otro abanico, ¿no? Que tiene que ver con esos primeros días, que por lo general es esto de sentir cierta frustración por la recuperación física, sí. después de ya sea haya sido parto o cesárea. Son momentos muy intensos. Sí. Para algunos, bueno, la cesárea por lo general lleva una recuperación un poquito más Claro. larga. Pero esto de sentir que tenés ganas, cuando tu bebé llora, te querés levantar y no podés, No podés. porque de repente te levantás y te mareás. En esos primeros días, creo que es de lo que más escucho, ¿no? Me siento frustrada porque quiero, pero siento que el cuerpo no me acompaña. No te acompaña. Claro. Y bueno, habla de una autoexigencia muy alta también, ¿no? Porque en cualquier otra operación o en cualquier otro, ¿no? Claro, estarías en un reposo. Pero nos exigimos mucho. Entonces está esto de adaptarse a la recuperación física, está esto de gestionar el descanso, ¿no? Pasa por lo general la primera noche que estamos todavía en ese estado un poco hormonal también, y que estamos un poquito en alerta, y que por más que nuestro bebé duerma, nosotros necesitamos mirarlo. Sí. ¿No? Necesitamos ver el ruidito que hizo, si está bien, si necesito a la enfermera, si se quedó con hambre. Y la primera noche, por lo general, no se duerme por eso. En la segunda noche lo que pasa es que los bebés están más activos. Entonces ahí no se duerme por eso. Y ahí uno que ya viene acumulando toda esta falta de sueño, ¿no? Pesa mucho y bueno, y hay un bebé que le empezaron a pasar otras cosas porque se empezó a dar cuenta que está fuera y que se tiene que adaptar a un entorno muy diferente, y que a veces llora por eso, ¿no? Porque la interpretación esto es de que siempre llora porque tiene hambre, ¿no? Pero en realidad a veces llora porque se está adaptando a un medio muy distinto al de la panza, ¿no? Que es un medio líquido, que está en contacto con nosotros, que esto de la gravedad, digo, es algo nuevo, ¿no? Son muchos los cambios. Y después está la lactancia, que también es un proceso de un aprendizaje. Que bueno, también hay muchas vivencias con respecto a la lactancia, pero por lo general creo que es como donde se centraliza la mayor parte de la ansiedad, ¿no? Sobre todo en estas primeras semanas, donde se va estableciendo la lactancia, ¿no? Y a veces la impresión en estas visitas que hacemos es como que quieren acelerar ese proceso, ¿no? Porque yo siempre les pregunto, ¿cómo te sentís con la lactancia? Y a veces me dicen, no, pero yo todavía no tengo leche, ¿no? Bueno, pero lo pudiste prender a pecho, te sentís cómoda. Bueno, entonces vos estás amamantando, ¿no? Parece que hasta que no llega ese momento, que es el tercer día ¿no? que se da la bajada de la leche, parece que no pasa nada antes. Pero pasan muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Y a veces
ese establecimiento de la lactancia como que cuesta transitar ese proceso, ¿viste? Ya queremos estar allá. Claro. Pero parece que no pasa nada, ¿no? Parece, sí, yo le prendo pecho, pero me parece que no pasa nada. Yo creo que no está recibiendo nada. Eso es lo que por lo general te dicen. Y creo que esto de que es donde se centraliza gran parte de la ansiedad, tiene que ver también porque de todos los cuidados que le podemos ofrecer a un bebé, las madres, eso es lo único que no podemos delegar. Eso es lo único que depende absolutamente de nosotras. Y eso tiene un peso también, Claro. ¿no? Porque nos están bombardeando siempre con esto de qué importante es, qué es lo más saludable, qué es lo mejor que le podés ofrecer. Y de repente te encontrás con algunas dificultades y decís, No estoy cumpliendo mi función vital. claro, es mi función de madre y no puedo llegar a, ¿no? Entonces, por eso a veces en esta idea de, bueno, quizás hay que darle un complemento, a veces los padres o las abuelas o el entorno se lo toman de una manera como muy, bueno, no pasa nada. Claro. Y para la mujer es como, es una herida narcisista no poder con eso, ¿no? Es algo que, bueno, que suele ser muy importante para las mujeres que desean una lactancia, ¿no? Sí. Entonces, sí, también la lactancia. Y después lo otro que aparece mucho también ahí, en esos primeros días, es la gestión de las visitas. Claro. ¿No? Que está bueno también tener como esa posibilidad de comunicarlo asertivamente, pensarlo antes. Así como uno piensa el plan de parto, y piensa cómo quiere que sea esa llegada, tal vez es enviar un mensaje, hoy por hoy hay pila de canales, muy amoroso en el Sí, que claro. la pareja, la familia decide cómo quiere que sean los primeros días. Y ahí Exactamente. hay de todo. Hay gente que le encanta tener muchísimas visitas y hay gente que desearía y no se anima a plantear. Y es una vez que nace ese niño, esa niña. Sí, pero cuando lo vas a vivir por primera vez, no sabes lo que te va a pasar. Claro. No sabes si vas a querer estar tan llena de gente. Por ahí pensás que sí y en el momento decís, ¿qué hice? Está lleno de gente, están hablando de, porque a veces pasa esto que hablan de cualquier cosa alrededor de esa madre. Y esa madre está con todo su cerebro programado para la intimidad con su... ¿No? Digo, anda a decirle a mamá osa que le tiene que entregar a su sesno a otros osos para socializar. No, claro, come. mamíferos, no. ¿No? Pero hay mujeres que reciben esas visitas y que se encuentran porque se conocen en ese momento, en ese rol, y dicen, me di cuenta que no me gusta que lo agarren. Sí, claro. Y no me animo a decirlo porque me van a decir que estoy loca, ¿no? Pero a veces es como lo más instintivo, ¿no? Yo siempre recomiendo, nosotros participamos, las psicólogas también, del curso de preparación para el nacimiento, ¿no? Y esto es un tema que a veces sale. Y a veces decimos, qué bueno que es, como ustedes no saben cómo se van a sentir, qué bueno que es decirles, bueno, nosotros les avisamos. Porque capaz que queremos, por lo menos el primer día, estar solos. Y después vamos a precisar ayuda, porque va a llegar ese momento que uno va a precisar ayuda, ¿no? Pero bueno, qué importante que es también proteger esa intimidad para que todo se vaya dando de una manera armónica y saludable. Genial. ¿No? Hablemos de depresión posparto. ¿Cómo se acompaña? ¿Qué es? O sea, ¿cómo se acompaña y cuándo se trata? Bueno, qué bueno poder hablar de eso, ¿no? Porque creo que la idealización de la maternidad hace que muchas veces no se hable del tema. Claro, se silencia. Sí, y sin embargo, es en la etapa de la vida de una mujer, es el momento de mayor vulnerabilidad, donde tiene más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos. Todo lo contrario a lo que se cree con esto de la plenitud. Claro, de la más maternidad. aún a veces cuando se le pone fichas de es un embarazo muy buscado, muy deseado después de años, y bueno, también eso no es. Claro, sí. Pueden estar esas dos cosas conviviendo. Exactamente. Mira, nosotros tenemos los datos de la OMS del año pasado. En mayo se celebra todos los años, el primer miércoles de mayo, el Día Mundial de la Salud Mental Materna, desde el año 2016. Y es abarcando esta etapa de la vida, ¿no? De la mujer gestante y en puerperio. Creo que haya un día mundial, ¿no? Para visibilizar y para informar y para hablar de esto, habla de la importancia de poder hacerlo. Lo que nos dicen los datos de la OMS es que 1 de cada 5 mujeres padece algún trastorno del estado de ánimo o ansiedad en el puerperio. Es un montón. 1 de cada 5. También nos dice que el 75% no está diagnosticado, no recibe tratamiento. A veces por falta de conocimientos del personal de salud, y bueno, y también por el otro dato que nos da, que es que 7 de cada 10 ocultan sus síntomas. Claro. Tratan de disimularlo, ¿no? Por muchos motivos. Porque les da mucha vergüenza, porque les da sentimientos de culpa, por el estigma social, ¿no? Que implica todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero mucho más
en el momento de la maternidad. Claro, que se supone que es lo más grande, lo que jugabas de chiquita, lo que siempre quisiste hacer. Exactamente. Y Pinterest te muestra aparte que es una Exactamente. nube Y aparte rosada. tiene que ver más allá del estigma social, no de cómo me miran los otros, es de cómo me miro yo a mí misma, ¿no? Que estoy sintiendo esto y qué pienso yo de mí. Tiene que ver con esto del ideal que tenemos nosotras, de cómo vamos a ser en ese momento, y la realidad de repente nos muestra que no nos sentimos de esa manera, ¿no? Es interesante lo que plantea el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales. No lo menciona como posparto, que eso fue algo que lo descubrí hace poco lo busqué, antes ni siquiera estaba en el DSM-4, no estaba en el DSM-5, aparece Mira. como otros trastornos depresivos y aparece del periparto. ¿Por qué? Porque lo que dice es que el 50% de los casos ya empezó con síntomas depresivos en el embarazo. Y mirá si una mujer embarazada se va a sentir, ¿no?, habilitada A plantear. a plantear que se empezó a sentir así en el embarazo, Claro. ¿no? Entonces, bueno, qué importante que es poder hablar de esto, realmente. Por supuesto que existe, está bastante invisibilizado, es necesario informar de esto y sobre todo que se sientan habilitadas a pedir ayuda. Eso es lo más importante, porque lo que sabemos es que si son detectados a tiempo son de muy buen pronóstico y si no lo son, se puede cronificar y puede afectar el vínculo con el bebé. Todo lo que implica la función materna en un vínculo de apego, ¿no? Esto de no estar disponible por un largo tiempo, no es porque un día estás triste, por supuesto, tenés derecho, Claro. pero bueno, cuando una depresión se cronifica, esto por supuesto que empieza a impactar en el vínculo de apego con ese bebé. O sea que tiene, ¿no? No recibir apoyo incide en la salud En mental de ella esa mujer y también en el del hijo. Y bueno, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos de tristeza, de angustia, apatía, desesperanza, ¿no? Que viene acompañado de muchos sentimientos de culpa, muy intensos. Y bueno, incluso pueden aparecer ideas de muerte también, ¿no? Es muy parecido a cualquier otro caso de depresión. de depresión, pero en este caso tiene como el plus, digamos, de que la mujer no se siente capaz de ejercer ese rol de madre. No se siente, de repente cree que no lo va a poder hacer, o que no lo va a hacer bien, o que va a haber otro que lo va a poder hacer mejor que ella. Y a veces lo que la lleva a abandonar, por decirlo de alguna manera, los cuidados cotidianos del bebé, y a veces aparece todo lo contrario, que es una preocupación obsesiva hacia el bebé. El hecho de que todos los días me preocupa algo diferente, tengo un miedo difuso, siempre tengo miedo, o no me animo a quedarme sola con él, ¿no? Bueno, con ella. Pero está siempre asociado a algo que hace a esa relación, a ese vínculo y a su rol como madre. ¿Está? Sí me parece importante en esto de informar también, diferenciar lo que es una depresión posparto de una tristeza puerperal, se llama Ahí va, tristeza exacto, eso te puerperal, quería preguntar. disforia puerperal o baby blues, se conoce más como el baby blues, ¿no? Que eso es lo que aparece con mayor frecuencia, es lo que más vemos, que se da en las primeras 6 semanas, más o menos. Y tiene que ver con algo adaptativo a muchos cambios. Es como una reacción esperable y adaptativa a muchos cambios, a muchas exigencias. Y bueno, y la mujer responde en algunos momentos de esta manera. Entonces, puede aparecer, sí, así como la mujer llora de amor, en el otro momento está llorando de angustia. La angustia. ¿No? Me encontré ahí muchas veces en esos Exacto. primeros días, en esas primeras semanas, y sí. Y a veces no podés ni explicar lo que te pasa, ¿no? Porque parece que está todo bien, ¿no? Parece que no pasa nada, pero yo no sé, hoy se tengo ganas de llorar, ¿no? Y bueno, y es algo que se intercala, digamos, con momentos de disfrute también, ¿no? Claro. Creo que la diferencia tiene que ver, sí, con la intensidad de lo que se siente, pero también con cómo evoluciona en el sentido de, bueno, esto que vino y se quedó conmigo, empieza a empeorar con los días, me empieza a imposibilitar el disfrute, ¿no?, de los cuidados hacia mi bebé. Bueno, eso es algo que requiere ya una consulta, claro, ¿no? Por lo menos para ver si podemos detectar algo como para hacer un seguimiento o si necesita otro tipo de apoyo. Después cuando
termina siendo una tristeza puerperal dentro de lo esperado de un proceso adaptativo, por lo general con la calidez, con el apoyo de la familia, es suficiente, ¿no? Y tiende a disiparse en el tiempo. El tiempo hace lo suyo, digamos, claro, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuanto más tiempo pase, más vínculo tengo con ese hijo, más me vinculo, más segura me siento yo como madre. Y esto tiende, ¿no? Todo se va estableciendo. Claro. Nosotros lo que hacemos acá en el hospital, llamamos a las pacientes, llamamos a nuestras socias primerizas al mes y medio, donde esperamos que todo esto haya como pasado, este caos esperable haya pasado. Y lo que hacemos es aplicar una escala de Edimburgo que lo que hace es medir la probabilidad de estar transitando una depresión postparto. Entonces, cuando da un poquito alta la escala, que decimos, bueno, mira, te dio un poco alta la escala, no se sorprenden que le dé alta. Ellas ya no se sentían bien. Y sin embargo no vinieron teniendo una policlínica de psicología para esto, ¿no? Entonces eso nos permite de alguna manera acercarnos y decir, bueno, mira, esto me amerita un seguimiento, ¿no? Entonces ahí empezamos a conversar. Muchas veces lo que pasa, a veces te dicen, mira, en realidad estoy pasando por un momento complicado porque mi bebé llora mucho, está muy irritable, claro, no sé, pensamos que puede tener reflujo o que quizás pueda tener alergia a la proteína de la leche de vaca, entonces capaz que yo empiezo una dieta, entonces vamos a ver, bueno, entonces la llamo a la semana y solo con esa dieta, ¿no? O con algunas, esto de levantar un poquito la camita para, ¿no? Esto del reflujo, bueno, el bebé ya descansa más. Bueno, cuando tu bebé descansó más, ¿te sentiste mejor? Sí, pasó una semana y me siento otra persona. Estoy mejor. Bueno, pero qué importante que es hacer ese seguimiento. Exacto. Porque puede que pase esto y que evolucione positivamente, o puede ser que no. Entonces, tener la presencia de alguien que te acompañe, que te siga, que es sumamente importante en este momento. Kiara, más allá de que cada familia es un mundo y obviamente hay subjetividades de lo que quieren o necesitan en ese momento, que se están conociendo, ¿qué cosas sentís que hay un consenso que decís como red afectiva que está cerca de una familia que está atravesando el puerperio, que está así como con estos cambios? Esto seguro les va a ayudar. ¿Qué desde tu mirada decís, cómo podemos acercarnos o estar ahí? ¿O de qué forma decís, esto? Sí, yo creo que tiene que ver con estar disponibles, ¿no? Estar disponibles y poder escuchar lo que ellos necesitan. Lo que pasa a veces a nivel familiar es que así como nacen padres, a veces nacen abuelos. Claro. Y esos abuelos están llenos de ansiedad y llenos de ganas de estar y de acompañar y están, claro, y están como en su mejor momento y llenos de ilusión, ¿no? Entonces a veces hay roces, o tías también, ¿no? Digo, familiares. Y a veces hay algunos roces con respecto a esto, donde, bueno, se sienten como un poco invadidos. A veces es algo difícil de manejar. Yo creo que siempre, es como que nosotros tenemos el entorno, los que rodeamos a esa mujer, a esa pareja, a esa familia, tenemos que ser como vehículos facilitadores de cosas, ¿no? Y quizás, bueno, por supuesto, lo que necesitan unos no es lo que necesitan otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, una mamá una vez me contó esto. Mirá, a mí, mis amigas en el baby shower me hicieron el mejor regalo que me podían haber hecho. Me regalaron un mes de viandas saludables. Exacto. Me resolvieron la vida, ¿no? Y es algo que vos decís, hay una psicóloga, tiene que decir eso. Esa madre estaba mucho más disponible para el vínculo, para conocerse, para dormir, ¿no? Porque tenía eso resuelto. Entonces a veces es, no sé, te voy a planchar la ropita del bebé, o tenés ganas de que vaya, dormiste bien anoche, ¿te parece? Un baño, claro. ¿En qué hora te sirve más que vaya, no? Es que también es una maestría de la maternidad, o que a veces uno no sabe solicitar lo que necesita, ¿no? Sí, entonces bueno, es como es hacer un trabajo que tenemos que hacer, esto de pedir ayuda. Pedir ayuda, entonces es como capaz que preguntar qué necesitan y también el ejercicio de como padres. Exactamente. Identificar eso, porque a veces cuando está todo muy abrumador, no sabemos totalmente. qué necesitamos. O sea que está eso como de lo logístico, ¿no? Que el entorno puede llegar a ayudar mucho y que se complica mucho con parejas, con familias que no tienen a familiares donde viven, ¿no? Claro. Porque sienten esa ausencia. Pero bueno, después está todo lo que tiene que ver con el acompañamiento emocional, ¿no? Con esto de validar emociones, no asustarse frente al malestar de una mujer que está desbordada, que está con su bebé en brazos con llorando. Sus cambios en el cuerpo también, porque ya no está la panza, pero el cuerpo no es el de antes. Claro, porque la mujer también pasa por muchos duelos en este momento,
¿no? Que tiene que ver, sí, desde lo físico, esto de dejar de estar embarazada. Para muchas mujeres es un alivio porque el embarazo no lo viven tan bien. Otras extrañan Claro. estar embarazadas porque se sentían muy bien, esta complicidad, ¿no? De estábamos juntitos ahí en un cuerpo. Pero lo cierto es que después de eso, después de todos esos cambios que se dan en el embarazo del cuerpo, llega un cuerpo que no es el que yo tenía antes, ¿no? Y tampoco es el de embarazada. Y no para todas, pero sí para algunas mujeres es encontrarse con esa imagen que te vuelve el espejo y no sentirte reflejada en eso. También. Yo es algo de lo que siempre hablo en el curso de preparación para el nacimiento, porque pareciera como que es algo superficial o meramente estético, ¿no? Como decir, ay, ahora te estás preocupando por eso, ¿no? Pero la verdad es que es la imagen que tenemos de nosotras mismas, ¿no? Claro. Y por supuesto que es importante atenderlo. Pero bueno, es uno de los duelos, ¿no? Esto de cómo mi cuerpo se va transformando, pero es por ahí lo más concreto que vivimos. Pero después muchas veces nos sentimos gratificadas por tareas laborales, Claro. nos gusta, ¿no? Nuestros vínculos sociales. Esto de ser dos, de ser pareja, ¿no? Que también se transforma y que también hay un duelo ahí de, bueno, dejamos de ser dos, ¿no? Y pasamos a ser 3 o 4. Y después cuando dejamos de ser 3 y pasamos a ser 4, que también aparece todo ese Claro. otro duelo. Entonces hay como pequeños duelos. Hay algo en esta etapa que dice, bueno, hay algo que se termina, ¿no? Y es definitivo, y hay algo nuevo que empieza. Y eso es algo, es como muy profundo transitar todo eso. Entonces, bueno, cuando nos acercamos, saber que se está viviendo todo esto, ¿no? La mujer y a nivel familiar. Y a veces esto de tolerar estas cosas del otro, ¿no? Tolerar el malestar del otro o que el otro esté angustiado, a veces me hace sentir incómodo. Tenemos como esa tendencia de consolar, ¿no? Y a veces lo que necesitan es un abrazo, es palabras que te den confianza, palabras que te alienten, ¿no? Y sobre todo que te ayuden a tomar tus propias decisiones, porque no necesitamos tampoco que vengan a resolverte las cosas. Claro. Necesitamos que te fortalezcan a vos como mamá. Y eso a veces es un poco difícil, pero creo que un poquito de todas esas cosas son las que nos ayudan a sobrellevarlo. Y ahora fundamental la mirada terapéutica y ahí el enfoque de psicología en todo este proceso, Sí. en todos estos cambios y crecimientos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Estoy esperando. Soy Manu da Silveira y te espero pronto en un nuevo episodio de Humana, el podcast de Hospital Británico.